Bienvenidos al tercer Congreso de Educación Matemática Técnica y Profesional, CENTIM 2021. El tema de mi ponencia es niveles de sentido estructural de estudiantes técnico profesional. Mi nombre es Gloria Cancel Murillo, profesora de matemáticas de INACAP, sede Renca. Este tema está basado en mi tesis doctoral bajo la dirección del doctor Pablo Flores Martínez de la Universidad de Granada. ¿Cuánto es? Si a los estudiantes les proponemos este tipo de situaciones, lo más probable es que las dos primeras no tengan mayor dificultad de resolver. La tercera también la van a poder resolver, pero tal vez para algunos siguen a confundir por las letras. Y la última, si bien el resultado para todas estas es igual a 2, los estudiantes no necesariamente llegan a identificar o darse cuenta de que es una expresión equivalente a las anteriores, ya que acá tendrían que hacer un mayor trabajo algebraico. Y para ello recurrimos a niveles de sentido estructural. Nuestros estudiantes, al verse enfrentados a una situación así, por ejemplo, dirían, esto nunca lo vimos, o no sabemos cómo se hace, etc. La justificación para llevar a cabo esta investigación es a raíz de que estos estudiantes, cuando pasan la transición de técnico a ingeniero, pasaron una matemática inicial, más bien nivelatoria, lo cual lo hace la mayoría de las instituciones de educación superior, cuya principal finalidad es reforzar aquellos contenidos y habilidades que deberían manejar del colegio, para que después puedan enfrentar asignaturas de cálculo y de especialidad. Acá, por ejemplo, más de alguna vez, tal vez les pasó a ustedes, que los estudiantes decían, pero profe, nos enseñaron a resolver con A y preguntan un ejercicio con X. Y muchas veces no distinguen que se trata de la misma estructura, solamente cambiando a veces una variable o una letra, o cambiando el contexto, pues está en diferentes situaciones expresiones que son similares, pero ocupadas de diferente manera. Por ejemplo, en cálculo, en un límite, o en la especialidad, mediante una ecuación diferencial, y los alumnos les cuesta internalizar y reconocer que se trata de la misma estructura aplicada de diferente manera. ¿De qué el problema de investigación? Primero, la dificultad que presentan los estudiantes al manipular expresiones algebraicas, lo cual van perpetuando semestre a semestre hasta que se enfrentan a asignaturas de cálculo, lo cual incide después en su asignatura de especialidad, donde los profesores les piden que ya tengan adquiridas ciertas habilidades. De aquí surge la necesidad de identificar cuáles son esas habilidades algebraicas que traen nuestros estudiantes, o cuáles son las requeridas para que puedan enfrentar con éxito una asignatura de cálculo o de especialidad. ¿Cómo nosotros pretendemos hacerlo? Definiendo el sentido estructural que ellos poseen. Para ello, ¿qué es sentido estructural? Linchovsky y Lim en 1999 fueron los primeros que definieron este concepto como un conjunto de habilidades relacionadas con transformar expresiones algebraicas que permite al alumno hacer mejor uso de técnicas algebraicas aprendidas. Es decir, que las puedan internalizar y aplicar a distintos contextos. Hay estudios de sentido estructural, pero más bien son escasos y de reciente data, por lo que aquí se presenta una buena oportunidad para profundizar más sobre este tema. Esta investigación en particular se centrará bajo los niveles definidos por Hodge y Dreyfus,
y los ejemplos que propone Vega, Molina y Castro. El marco teórico en el cual se sustenta esta investigación, por un lado, está enfocado hacia los errores algebraicos de nuestros estudiantes y por el otro, obviamente, niveles de sentido estructural. Dentro de los errores algebraicos, Artigue manifiesta que dado el currículum en el cual las instituciones de educación superior plantean la asignatura de cálculo, donde se requieren estas herramientas algebraicas, se hace necesario justamente definir el nivel de sentido estructural que tienen estos estudiantes. Por otro lado, García define los errores dentro de dos categorías, como procedimentales y conceptuales. Como mencioné, dentro de los niveles de sentido estructural, este estudio se centrará bajo los descriptores de Hodge y Dreyfus y los ejemplos que propone Vega. El objetivo de esta investigación es identificar el nivel de sentido estructural que presentan los estudiantes de formación técnico-profesional. Según Hodge, definen 3 niveles. El primero, reconocer una estructura familiar en su estructura más simple, por ejemplo, que puedan identificar un producto notable, ya sea una suma por su diferencia, un cuadrado de binomio, etc. En un nivel 2, reconocer una estructura familiar en una forma más compleja, por ejemplo, ese mismo producto notable, pero aplicado a otra situación, por ejemplo, en un límite, o en una ecuación diferencial, en un problema de especialidad, etc. Y un nivel 3, elegir las manipulaciones apropiadas para hacer el mejor uso de una estructura, es decir, la integración de los dos niveles anteriores, donde aparentemente no se vería reflejada la estructura propiamente tal, pero mediante una manipulación que identifique el estudiante, puede llegar a visualizarla. Ahora, si un estudiante no estuviese dentro de estas categorías, a veces lo que sí ellos hacen es factorizar una expresión siempre y cuando se les dé la instrucción o la formulita. En ese caso no habría sentido estructural, pero según Hodge define que habría una manipulación algebraica, pero donde se les da la instrucción de qué cosa tienen que aplicar. Ahí el estudiante no es el que lo identifica, sino que se le da la instrucción, aplique el cuadrado de binomio, aplique la suma por su diferencia, por decir algunos ejemplos. En cambio, en el sentido estructural, ellos son los que definen cuáles son las estrategias o las herramientas más adecuadas para resolver cierta tarea. Este cuadro muestra ejemplos de sentido estructural al factorizar, por ejemplo, una diferencia de cuadrado. En un nivel 1 tenemos de manera directa la diferencia de cuadrado, donde el estudiante podría reconocer la descomposición, determinar los factores y decir la solución. En un nivel 2, si bien es una diferencia de cuadrados también, pero al estar dentro de otra estructura, tal vez el estudiante le cuesta un poco más visualizarla. Pero si lo logra, determina los factores, lo descompone y llega a la solución final, estaría dentro de un nivel 2. Y el nivel 3, por decirlo de alguna forma, está entre comillas como escondida la suma por su diferencia, en este ejemplo. Pues primero el estudiante tendría que identificar que previamente debería determinar un factor común, y al determinar el factor común, aparecería la estructura de diferencia de cuadrado. Si el estudiante logra hacer eso, estaría dentro de el nivel 3. Estos ejemplos fueron extraídos de la investigación de Vega en el 2010.
Según la investigación hecha por Vega, Castro y Molina, ellas definieron las estrategias utilizadas por sus estudiantes de bachillerato en este caso en 3 modelos. Primero en un modelo A, que ellas definieron que iban a ser aquellos estudiantes que poseen un buen nivel de sentido de estructura. Es decir, para este caso específico que se está trabajando con fracciones algebraicas, el estudiante identifica la expresión algebraica, además puede identificar que hay productos notables involucrados, puede descomponer, simplificar y determinar finalmente el resultado. Acá, si bien está explicado netamente como una reducción matemática, expresiones como esta pueden aparecer en cualquier contexto, ya sea en cálculo o en alguna asignatura de especialidad. En este segundo ejemplo, las autoras definen un modelo B, que para ellas aquí habría un nivel intermedio de sentido estructural, porque si bien ellos resuelven, de hecho uno de los estudiantes aplica a Ruffini, no logra explicar totalmente los procedimientos que utiliza y no necesariamente llega al resultado final. Por último, el modelo C serían aquellos estudiantes que no llegarían al nivel 1 de sentido estructural, más bien se quedarían solo a un nivel de manipulación algebraica como definía Hodge, es decir, que hay que darles las instrucciones de lo que ellos deben hacer y no en que ellos lo identifiquen. La metodología en la cual se basará esta investigación es cualitativa de tipo descriptiva. Los instrumentos, un cuestionario tipo test, aplicado a los estudiantes para definir cuál es el sentido estructural que ellos poseen, y una entrevista semiestructurada a profesores, más que nada para saber si ellos conocen este concepto de sentido estructural. En el caso que no lo conozcan, darles una pequeña capacitación y explicación para que ellos finalmente puedan decir bajo su percepción en qué nivel de sentido estructural estarían sus estudiantes. Y es más, que nos podían informar cuál es el nivel que ellos necesitan, pues tal vez a lo mejor para cálculo, para ciertas carreras, con un nivel 2 es suficiente. Tal vez para otra se requiere un nivel 3. Ahora, para esta ponencia nos centraremos básicamente en la respuesta de los estudiantes. A modo de piloto en un diagnóstico, donde tenían que reducir expresiones algebraicas, este primer estudiante llega a un nivel 1, pues determina los factores, hace la descomposición, simplifica y llega al resultado, sin un mayor desarrollo o una mayor explicación. Los ejemplos de abajo, el estudiante ocupa mayores estrategias algebraicas para determinar e identificar que hay productos notables, en hacer la descomposición, la simplificación para posteriormente encontrar la respuesta. De hecho, el último estudiante logra identificar que hay una doble suma por su diferencia. A veces los estudiantes acá llegan a identificar la primera,
pero una vez factorizado, a veces no se percatan de que pueden volver a factorizar. Aquí este estudiante sí lo logra, entonces podríamos decir que habría un nivel 2. La respuesta en este momento se encuentra en proceso de análisis para poder hacer una categorización más definitiva. Hasta el momento no lo hemos encontrado con estudiantes en nivel 3, lo cual, según el análisis y los resultados que se muestren, tenemos que definir que tal vez a lo mejor no es necesario un nivel 3, que con el nivel 2 es suficiente. Ahí tenemos que preguntar a los profesores también. O en el caso que se requiere nivel 3, las estrategias para poder potenciarlo. Y acá muy bienvenidas son todas las estrategias que está implementando INACAP, ARPAS, ACERPA, CEDOL, la utilización de software como GeoGebra. Acá todas las estrategias son bienvenidas, porque aquí lo que consiste en tratar de fomentar el sentido estructural en los estudiantes, para que así a ellos no les cueste esa transición de una asignatura a otra, que puedan internalizar el concepto y lo puedan aplicar bajo cualquier situación. Los ejemplos de respuestas que se muestran a continuación de estos estudiantes no alcanzarían un nivel 1 de sentido estructural. Según Hodge, acá estarían más bien dentro solo de una manipulación, pero además con errores algebraicos, que seguramente ustedes los deben reconocer, que son algunos muy habituales dentro de los estudiantes. Por ejemplo, simplificar en sumas y restas, o que se equivoquen en los signos, o cuando simplifican expresiones donde no se pueden simplificar. Entonces, en este caso, si bien hacen una manipulación algebraica, hay errores y no alcanzarían el nivel 1 de sentido estructural. Algunas reflexiones y conclusiones. Como aún estamos procesando los resultados y las respuestas de los estudiantes y también de los profesores, que si bien aquí no se muestran, también estamos viendo las respuestas que ellos nos hicieron saber en cuanto al nivel sentido estructural que ellos perciben y a lo que se requiere. Inicialmente podríamos apuntar que los estudiantes podrían llegar a un nivel 1, pero todavía nos falta analizar un par de respuestas más como para ya decir algo más definitivo. Nosotros pensamos que al identificar el nivel de sentido estructural que tienen nuestros estudiantes, ayudaría a implementar estrategias que ayuden a solucionar estas carencias algebraicas que traen nuestros estudiantes y que van perpetuando, y que pueden enfrentar con mayor éxito asignaturas más complejas como cálculo y de especialidad. Aprovecho de agradecer el apoyo de los estudiantes y los profesores que han participado en el piloto y que actualmente me están colaborando en la elaboración de nuevas preguntas y de nuevos cuestionarios para implementarlos nuevamente con algunas mejoras y a un mayor número de estudiantes y también de profesores. Por lo que dejo abierta la invitación a todos los que me quieran colaborar. INACAP es conocido que es precursor en muchos de los proyectos, y como este es un campo novedoso y poco investigado, los invito y bienvenidos serán a que colaboren conmigo. Muchas gracias y quedo atenta a las consultas.